En el lienzo de la historia humana, pocos periodos son tan fundamentalmente formativos como el Paleolítico, también conocido como la Edad de Piedra. Comenzando hace aproximadamente 2.5 millones de años y extendiéndose hasta hace unos 10.000 años, el Paleolítico abarca un tiempo en el que los seres humanos dieron sus primeros pasos titubeantes hacia la civilización. Este periodo, a menudo envuelto en la bruma de los tiempos prehistóricos, es una era de descubrimientos y desafíos, donde nuestras primeras herramientas primitivas y expresiones artísticas comenzaron a dar forma a la identidad humana. La relevancia del Paleolítico en el desarrollo humano no puede subestimarse. Es en este periodo cuando se forjaron las bases de la tecnología a través del uso de herramientas de piedra, un proceso que requirió notable ingenio y una comprensión emergente del entorno. Esta capacidad inicial para modificar y utilizar objetos naturales no solo facilitó la supervivencia, sino que también sentó las bases para los desarrollos tecnológicos futuros. En el Paleolítico inferior, que se extiende desde hace unos 2.5 millones de años hasta hace alrededor de 300.000 años, nuestros ancestros homínidos como el Homo habilis y el Homo erectus comenzaron a tallar con humildad herramientas de piedra. La industria lítica de Olduvayense, asociada con el Homo habilis, representa una de las primeras evidencias de esta creatividad humana primitiva. Luego, la aparición del Homo erectus trajo consigo un refinamiento aún mayor en la fabricación de herramientas, como las bifaces achelenses, que son a menudo celebradas como un testimonio de la evolución cognitiva de nuestros ancestros. Acompañando estos avances tecnológicos, el control del fuego marcó otro hito crítico. El fuego no solo proporcionó calor y protección, sino que también permitió la cocción de alimentos, lo que pudo haber tenido profundos efectos en la dieta y la evolución del cerebro humano. Estos logros reflejan un aumento en la cooperación social y en las habilidades de comunicación incipientes dentro de los grupos humanos. Progresando hacia el Paleolítico Medio, aproximadamente desde hace 300.000 hasta hace 30.000 años, observamos la desaparición gradual del Homo erectus y el ascenso del Homo neanderthalensis y el Homo sapiens. Los neandertales, famosos por su robustez física y su habilidad para adaptarse a los climas fríos de Europa durante las glaciaciones, desarrollaron la industria lítica musteriense. Esta tecnología más avanzada sugiere una mayor previsión y habilidades organizativas, indicativas de una cognición sofisticada y posiblemente de capacidades simbólicas incipientes. Al mismo tiempo, los Homo sapiens en África comenzaban a dejar una huella marcada en el registro arqueológico con herramientas más diversas y refinadas. La evidencia de rudimenta artísticas, como la pintura rupestre y las figurillas de marfil, surge por primera vez, indicativa de un pensamiento abstracto y una capacidad para la expresión simbólica. Finalmente, el Paleolítico Superior, desde hace aproximadamente 40.000 hasta hace 10.000 años, es dominado por los Homo sapiens anatómicamente modernos. Este fue un periodo de asombroso florecimiento cultural y tecnológico. Herramientas de hueso, antler y marfil complementaron las de piedra, y el arte rupestre alcanzó su cenit con las magníficas representaciones encontradas en sitios como Lascaux y Altamira. Estos desarrollos no solo evidencian un aumento en la creatividad y la estética, sino que también sugieren ricas tradiciones religiosas y mitológicas nacientes en las sociedades de cazadores y recolectores. A medida que viajamos a través de esta era fascinante, en las próximas secciones exploraremos en profundidad los desarrollos tecnológicos, las dinámicas sociales y los avances culturales que definieron el Paleolítico. Veremos cómo los primeros humanos interactuaban con su entorno, cómo aprendieron a comunicarse y colaborar, y cómo sus rudimentarias creencias y prácticas espirituales comenzaron a dar forma a una comprensión compartida de su mundo. La historia del Paleolítico es, en última instancia, la historia de los cimientos de la humanidad, un periodo en el que cada descubrimiento y avance estableció las bases sobre las cuales se levantarían las futuras civilizaciones. Sigamos adelante, entonces, con asombro y respeto, hacia un viaje a través del tiempo, explorando los profundos y resonantes ecos de nuestras primeras andanzas en la Edad de Piedra. Hace aproximadamente 300.000 años, en un rincón remoto del continente africano, comenzaron a aparecer indicios de una nueva raza de seres humanos que poseían una capacidad sin igual para la adaptación y la supervivencia. Estos individuos, conocidos hoy como Homo sapiens, marcaron el inicio de una era que cambiaría para siempre el curso de la historia. La evolución, implacable y constante, había de nuevo dejado su huella indeleble en el tejido de la vida, moldeando una especie cuyo intelecto y creatividad transformarían el mundo.
Los primeros Homo sapiens se distinguen por una amalgama de rasgos físicos que los separaban de otras especies humanas contemporáneas. Sus cráneos eran más esféricos y menos prominentes que los de sus antecesores, con frentes elevadas y rostros menos alargados. La capacidad craneal promedio de alrededor de 1300 a 1400 centímetros cúbicos alojaba un cerebro con un córtex prefrontal más desarrollado, facilitando un pensamiento más abstracto y complejo. Sus esqueléticos postcráneos revelan una anatomía preparada para el bipedalismo eficiente, con miembros largos y una estructura más grácil, capaz de recorrer largas distancias con agilidad y resistencia. A medida que avanzaba el Paleolítico, los Homo sapiens evolucionaron en respuesta a un entorno siempre cambiante. Esta época, llena de desafíos climáticos y ecológicos, fue testigo del auge de una inteligencia sin precedentes que les permitió no solo sobrevivir, sino prosperar. Los Homo sapiens comenzaron a demostrar la capacidad de crear y utilizar herramientas cada vez más sofisticadas. Las primeras evidencias de cuchillos, puntas de lanza y herramientas de hueso consolidaron su lugar como cazadores versátiles y recolectores experimentados. Una de las características más impresionantes de los Homo sapiens fue su habilidad para comunicarse a niveles complejos. El desarrollo del lenguaje les permitió compartir conocimientos y experiencias de manera eficiente, transmitiendo información vital a través de generaciones. Este intercambio continuo fomentó la innovación y el surgimiento de una cultura rica y diversa. Las primeras manifestaciones de arte rupestre, esculturas figurativas y adornos personales, evidencian su capacidad para simbolizar y conceptualizar el mundo a su alrededor. Estos primeros artistas dejaron huellas de sus vidas en las paredes de cuevas, con escenas que narran cacerías, rituales y la conexión espiritual con la naturaleza. Pero los Homo sapiens no habitaban un mundo vacío, compartían el planeta con otras especies humanas fascinantes y misteriosas, entre ellas, los neandertales. Los neandertales, moradores del frío y hostil clima de Europa y Asia Occidental, destacaban por su robusta constitución física. Con un cráneo alargado, arcos superciliares prominentes y una mandíbula poderosa, sus adaptaciones anatómicas eran un testimonio de su resistencia. Aunque su capacidad cerebral era comparable a la de los Homo sapiens, sus herramientas y artefactos indicaban un desarrollo cultural diferente. Las diferencias entre ambas especies no eran solo físicas. Los neandertales, según la evidencia arqueológica, mantenían grupos más reducidos y una vida nómada centrada en la caza mayor y la recolección. Si bien también fabricaban herramientas y mostraban signos de un pensamiento simbólico, evidencias de entierros ceremoniales y objetos ornamentales, su cultura material y social se diferenciaba en grado y complejidad de la de los Homo sapiens. En algún momento, hace aproximadamente 40.000 años, los caminos de Homo sapiens y neandertales se cruzaron. Este encuentro, lejos de ser solo una confrontación, fue también una oportunidad de intercambio genético y cultural. Los yacimientos arqueológicos sugieren que existieron períodos de coexistencia y mestizaje, lo cual perdura en nuestras propias secuencias genéticas hasta hoy. El encuentro de ambas especies resultó en una amalgama de conocimientos y habilidades que propulsó aún más la adaptación de los Homo sapiens a diversos entornos. La travesía de los Homo sapiens desde África hasta los rincones más remotos de la Tierra es un testimonio de su capacidad de adaptación y su espíritu de exploración. Desde los extensos desiertos y frondosas selvas, hasta las heladas tundras y vastas llanuras, estos primeros humanos mostraron una habilidad inquebrantable para hacer frente a lo desconocido. Las primeras comunidades agrícolas, alrededor de 10.000 años atrás, sellaron la transformación de sociedades nómadas en civilizaciones sedentarias, marcando el final del Paleolítico y el inicio de una nueva era de avances tecnológicos y culturales. La aparición del Homo sapiens no solo significó el nacimiento de una nueva especie, sino también el inicio de una saga sin fin de descubrimientos, innovaciones y adaptaciones. Cada paso que dieron estos primeros seres humanos nos llevó a ser quienes somos hoy, una especie con la capacidad de reflexionar sobre su pasado y moldear su futuro. La historia del Homo sapiens es, en última instancia, la historia de la humanidad, un testimonio del poder de la evolución, la adaptación y la inextinguible llama de la curiosidad y la creatividad humana. En lo profundo de nuestro pasado remoto, en un tiempo donde el mundo era misterioso y salvaje, los primeros humanos comenzaban a dejar su huella indeleble en la historia a través de una serie de innovaciones que cambiarían para siempre el curso de la humanidad. Era el Paleolítico, una era que abarcó millones de años, y que fue testigo del surgimiento de las primeras herramientas y tecnologías.
Este período de nuestra historia, aparentemente simple, fue en realidad un crisol de creatividad y adaptación, moldeado por la necesidad y la observación. Los primeros homínidos, lejos de ser meros recolectores, mostraron una inteligencia pragmática al desarrollar herramientas de piedra. Imagina a un grupo de antiguos humanos, posiblemente los Homo habilis, reunidos alrededor de una fuente de agua, examinando las piedras a su alcance. Aquí comenzó una revolución silenciosa. Al golpearlas entre sí, descubrieron que algunas piedras podían afilarse y convertirse en instrumentos útiles. Estas herramientas líticas eran simples, una bifaz aquí, una lasca allá, pero la importancia de este logro no puede ser subestimada. Las piedras talladas permitieron cortar carne, romper huesos para extraer el tuétano, e incluso fabricar otras herramientas de hueso y madera. Con el paso del tiempo, estas técnicas de fabricación de herramientas fueron evolucionando. Llegó la era de los Homo erectus, quienes comenzaron a perfeccionar el trabajo de la piedra con mayor finura. Surge entonces el achuleano, representado por el icónico hacha de mano. Estas hachas eran más sofisticadas, simétricas y con filo perimetral, lo que demostraba un avance significativo en la capacidad cognitiva y destreza manual de los creadores. Además, el achuleano no se concentraba únicamente en forma y funcionalidad, la apariencia también jugaba un papel importante, señal de que estos primeros humanos ya estaban desarrollando un sentido estético. El Homo neanderthalensis, otro destacado protagonista del Paleolítico, introdujo nuevas técnicas de fabricación. Estos robustos cazadores, utilizando el método Levallois, producían lascas preformadas con exactitud geométrica que podían ser retocadas y transformadas en cuchillos, puntas de lanza y rascadores. La atención al detalle que mostraban los neandertales sugiere una comprensión avanzada de la mecánica de los materiales. Las herramientas perfeccionadas permitían una caza más eficiente y la preparación de pieles y alimentos, fundamentando una vida cada vez más compleja. Pero no solo de piedra vivían nuestros ancestros. La madera, aunque menos preservada en el registro arqueológico, también era vital. Imaginen un bosque primitivo, donde los homínidos seleccionaban ramas y troncos para construir lanzas y mangos para sus herramientas líticas. Trabajar la madera requería una comprensión de su estructura y una planificación anticipada. Para endurecer las puntas de las lanzas, recurrían al fuego, descubriendo así otra tecnología fundamental. El control del fuego no solo ayudaba en la fabricación de herramientas de madera, sino que también ofrecía protección, permitía cocinar alimentos y servía como foco social y ritual. El Paleolítico no fue una época estática, sino un periodo de continuos avances. El Homo sapiens, con su ingenio innato, llevó estas tecnologías a un nivel superior. En el Paleolítico superior, comenzamos a ver una diversificación increíble de las herramientas y el uso de nuevos materiales. El marfil y los huesos se convirtieron en materia prima para la creación de agujas, anzuelos, arpones y adornos. Estas herramientas no solo hablaban de la necesidad, sino también del deseo de comunicación y expresión artística. Las técnicas se volvieron más diversas, involucrando tallado y perforación precisos. La llegada de las puntas de flecha y lanzas, elaboradas con meticulosa precisión y a menudo montadas sobre astiles de madera, transformó la caza en una actividad de mayor alcance y letalidad. Los cazadores podían ahora abatir presas a distancia, reduciendo el riesgo personal y aumentando la eficiencia. El impacto en la vida cotidiana fue inmenso. Estas herramientas permitieron una mayor variedad en la dieta y una mejora en la estructura social, ya que los alimentos cazados eran compartidos y distribuían tareas entre los miembros del grupo. Además, las herramientas de molienda hechas de piedra, como los morteros y majaderos, sugieren la práctica temprana de procesar plantas y granos, preludiando la revolución agrícola que vendría mucho más tarde. Los grupos humanos del Paleolítico estaban, sin saberlo, sentando las bases para la agricultura y una vida menos nómada. El Paleolítico fue también la cuna de los primeros dispositivos de medición del tiempo y observación del cosmos. Aunque rudimentarias, algunas piedras marcadas y talladas podrían haber servido como calendarios primitivos, indicando fases lunares y cambios estacionales. Esto demuestra una creciente conexión entre los humanos y los ciclos naturales, revelando un pensamiento abstracto y planificador. Todas estas innovaciones conformaron la herramienta más poderosa de todas, la mente humana. La evolución de la tecnología en el Paleolítico no solo moldeó la vida diaria, haciéndola más eficiente y segura, sino que también propulsó avances sociales y culturales.
Las herramientas y tecnologías desarrolladas por nuestros ancestros proyectaron una especie que no solo sobrevivía, sino que prosperaba, explorando y comprendiendo el mundo a su alrededor con una mirada que fue siempre hacia adelante, hacia el infinito amanecer del conocimiento. Explicar las diferentes herramientas y tecnologías que se desarrollaron durante el Paleolítico. Detallar los materiales utilizados, la evolución de las técnicas de fabricación, y cómo estas herramientas influyeron en la vida diaria. En las lejanas tierras del Paleolítico, hace más de 10.000 años, nuestros ancestros vivían en un mundo dominado por desafíos y misterios. En este vasto tiempo, donde la naturaleza dictaba las reglas, los cazadores y recolectores encontraron formas impresionantes de subsistencia que evidencian su ingenio y adaptabilidad. Imaginen a familias enteras, tribus interconectadas, desplazándose por los paisajes salvajes, buscando los medios para sobrevivir en un entorno implacable. En las mañanas brumosas, cuando las sombras aún invadían la tierra, los hombres se preparaban para la caza. Los métodos eran tan variados como las propias tribus que los empleaban. La construcción de herramientas líticas se convirtió en un arte, puntas de lanza afiladas, cuchillos de sílex y hachas de mano, diseñadas con precisión para desgarrar la carne de las presas. En algunos territorios, las trampas eran elementos indispensables, desde hoyos cavados en el suelo hasta lazos ingeniosamente dispuestos para apresar a los animales incautos que se aventuraban en las cercanías. El trabajo en grupo era esencial. Los cazadores coordinaban sus esfuerzos en estrategias colectivas, rodeaban a los animales, los acorralaban en valles o desfiladeros, y luego los atacaban en unísono. Los mamuts lanudos, bisontes y megaceros eran algunas de las presas más codiciadas, no solo por la cantidad de carne que proporcionaban, sino también por sus pieles, huesos y colmillos, utilizados para la confección de herramientas, refugios y vestimentas. Sin embargo, no se desdeñaban las presas más pequeñas, conejos, aves y peces capturados con arcos, flechas y redes completaban el sustento diario. La recolección, una tarea encomendada principalmente a mujeres, niños y ancianos, complementaba la dieta de las bandas humanas. Los bosques y praderas ofrecían un vasto banquete natural. Las bayas, nueces, raíces y tubérculos se recogían con meticulosa atención. A lo largo de las estaciones, las tribus aprendieron a reconocer los ciclos de floración y fructificación, asegurándose así de recolectar en el momento óptimo. Algunas plantas, como las raíces de bulbos y ciertas hierbas comestibles, requerían técnicas específicas para su extracción y, en algunos casos, incluso el procesamiento para eliminar toxinas y asegurar su comestibilidad. Más allá de los componentes nutritivos de las plantas, muchos de estos elementos naturales poseían propiedades medicinales, conocidas y transmitidas a lo largo de generaciones. La corteza de ciertos árboles, hojas específicas y múltiples hongos se usaban para tratar dolencias, sanear heridas y aliviar el dolor, reflejando una relación profunda y respetuosa con el entorno natural. La caza y la recolección no eran simplemente medios para obtener alimento, moldeaban la estructura social y la identidad de las tribus paleolíticas. La cooperación en la caza reforzaba los lazos de confianza y camaradería entre los individuos. Los éxitos en estas expediciones otorgaban prestigio y liderazgo, contribuyendo al ánimo y cohesión del grupo. Del mismo modo, la recolección era una prueba tangible del conocimiento ancestral y la habilidad para asegurar la continuidad de la comunidad. Las migraciones humanas estaban directamente influenciadas por estas prácticas. Los cazadores seguían a las grandes manadas en sus rutas de migración estacional, moviéndose con las estaciones para aprovechar al máximo las oportunidades de caza. Los recolectores, por su parte, se desplazaban en función de la disponibilidad de plantas comestibles y medicinales. Este movimiento constante no solo expandió el conocimiento geográfico de nuestros ancestros, sino que también propició el intercambio cultural y genético con otros grupos humanos, enriqueciendo así la diversidad de la especie. A medida que el clima fluctuaba, nuestros antepasados adaptaban sus técnicas y conocimientos, demostrando una resiliencia impresionante. Lidiar con los inviernos severos y los cambios en las poblaciones animales requería una observación aguda y una flexibilidad sin igual. Así, en aquellos milenios, los cazadores y recolectores no solo sobrevivieron, sino que crearon las bases de la humanidad futura. Las habilidades, conocimientos y la conexión profunda con la naturaleza transmitidos de generación en generación serían, y aún son, testimonio de la implacable determinación y creatividad de los primeros seres humanos.
Imaginemos una noche en la que el viento sopla incansablemente a través de los vastos paisajes de la Europa prehistórica. El frío se cuela por los tejidos rudimentarios que cubren a nuestros antepasados, esos hombres y mujeres del Paleolítico que, con una innata conexión con su entorno, buscaban abrigo en las profundidades de las cuevas. Es en este escenario primordial donde encontramos las primeras expresiones de lo que hoy conocemos como arte rupestre. Bajo la titilante luz de una hoguera, en la penumbra de cavernas como las Caux en Francia o Altamira en España, nuestros ancestros empleaban pigmentos naturales, grasas animales y herramientas de piedra para plasmar imágenes en las paredes de la roca viva. Los colores vibraban con tonos terrosos, ocres, rojos y negros, creando un tapiz visual que aún hoy nos deja perplejos y maravillados. Las figuras que lograron capturar son evocadoras y enigmáticas. Aquí, un bisonte se alza majestuoso, sus cuernos curvándose en un gesto casi desafiante; allá, un caballo parece casi danzar, con líneas fluidas que sugieren movimiento y gracia. También aparecen ciervos, rinocerontes lanudos y mamuts, criaturas que compartían aquel mundo hostil con los artistas antiguos. Pero no solo los animales eran protagonistas de estas crónicas pictóricas. En ocasiones, se vislumbran símbolos abstractos, puntos, líneas zigzagueantes, y formas geométricas que desafían nuestra comprensión. ¿Qué significaban estas imágenes para los que las crearon? La especulación académica y científica ha sido abundante. Algunos sugieren que estos dibujos tenían propósitos prácticos, sirviendo como una suerte de manuales de caza, donde se registraban las técnicas y tácticas para capturar a los poderosos animales que acechaban en la naturaleza. Otros creen que estos murales tenían una función ritual, una forma de magia simpática en la que al representar al animal en la pared, se aseguraba el éxito de su captura. Hay quienes sostienen que las cuevas podrían haber sido templos, lugares sagrados donde se celebraban ceremonias esotéricas y se invocaban fuerzas sobrenaturales. Más allá de sus posibles utilidades, el hecho mismo de que estas obras existan habla de una complejidad cognitiva y una capacidad de pensamiento abstracto que asombra. Nos enfrenta a una sociedad capaz de llevar su mente más allá de lo tangible y lo inmediato, de imaginar y representar, de soñar y de conectar con un mundo espiritual quizá tan rico como el nuestro. Cuando estudiamos el arte rupestre, encontramos temas recurrentes que nos ofrecen pistas sobre las preocupaciones y actividades cotidianas de estos humanos prehistóricos. La caza, sin duda, ocupa un lugar predominante. La representación de escenas de caza, con figuras humanas armadas de lanzas y arcos, sugiere una identificación profunda con esta actividad esencial para la supervivencia. Observamos el uso de perspicaces detalles anatómicos que demuestran un conocimiento íntimo y detallado de los animales, como si cada pincelada fuera un tributo a la observación cuidada y prolongada. Adicionalmente, se encuentran ocasionalmente representaciones de figuras humanas, aunque éstas tienden a ser más escasas y esquemáticas que las de los animales. Cuando los humanos aparecen, a menudo están involucrados en actividades de caza o rituales, sugiriendo una comunidad intrincadamente tejida por estas prácticas colectivas. Estas imágenes también abren una ventana a la estructura social de estas comunidades, insinuando roles y posiblemente jerarquías dentro del grupo. El arte rupestre no se limitó a Europa. Encontramos ejemplos dispersos por otros continentes, como las magníficas cuevas de Bhimbetka en la India y las finas incisiones en roca de la región de Kimberley en Australia. Cada uno de estos sitios aporta una pieza al complejo rompecabezas de nuestro entendimiento acerca de las primeras formas de expresión artística humana, sugiriendo una práctica compartida y extendida a lo largo del tiempo y el espacio. A través de estos hallazgos, percibimos un instinto humano universal para plasmar su realidad, sus anhelos y sus miedos en el mundo que los rodeaba. Al final, la caricia del tiempo ha dejado intacta esta herencia sublime, permitiéndonos asomar, aunque sea brevemente, al pensamiento simbólico de nuestros ancestros. Su arte no era solo una mera representación de su entorno, sino un diálogo continuo con él, una forma de capturar y transformar la realidad. Nos recuerdan que, a pesar de la distancia temporal que nos separa, seguimos compartiendo un mismo impulso, el deseo de entender y dar sentido a nuestra existencia a través de la creación artística. En cada trazo, en cada pigmento, hay un eco de humanidad que resuena a través de los milenios, invitándonos a reflexionar sobre la esencia misma de lo que significa ser humano. Había una vez, en una era donde los ríos corrían libres y los bosques eran vastos, una época conocida como el Paleolítico, en la que pequeñas bandas de seres humanos comenzaban a abrirse paso en el mundo.
Estas comunidades, aunque parezcan lejanas y primitivas, encierran en sí mismas una impresionante complejidad en cuanto a su estructura social y organización. En este tiempo majestuoso, la lucha por la supervivencia y la cooperación eran las claves para prosperar. Los grupos paleolíticos, generalmente no mucho más grandes que unas pocas decenas de individuos, se formaban en torno a la necesidad básica de cazar y recolectar alimentos. En una acampada junto a un río, una hoguera chisporroteando en la oscuridad, se podía vislumbrar la diversidad de roles dentro de estas diminutas sociedades. El núcleo estaba compuesto por hombres, mujeres y niños, cada uno desempeñando un papel crucial para el grupo. Los hombres, en su mayoría, asumían el rol de cazadores. Se adentraban en los bosques y llanuras en busca de mamuts, bisontes y otros animales que podrían proporcionar carne, pieles y huesos esenciales. Estos cazadores no eran solo proveedores de alimentos, también eran protectores y guardianes del grupo. Utilizaban herramientas de piedra y técnicas transmitidas de generación en generación. Su conocimiento del entorno y de los patrones migratorios de los animales era vital. Mientras los hombres cazaban, las mujeres desempeñaban una tarea igualmente fundamental. Eran las recolectoras, las sabias de las plantas y los pequeños animales que ofrecía la tierra. Conocían cada raíz comestible, cada fruto maduro y cada hierba medicinal. Además, eran las cuidadoras del hogar, uniendo sus esfuerzos para construir y mantener refugios, preparar alimentos y cuidar de los niños. Sus manos hábiles no solo recolectaban, sino que también tejían y confeccionaban, transformando fibras naturales en cestas y ropa necesaria para el abrigo. Dentro del grupo, los ancianos ocupaban una posición de especial reverencia. Su sabiduría y experiencia acumulada a lo largo de los años les convertían en los consejeros de la comunidad. A través del calor de la hoguera, relataban historias de tiempos pasados, transmitiendo conocimientos esenciales para la supervivencia. Los jóvenes aprendían de ellos, absorbiendo relatos que explicaban cómo hacer fuego, fabricar herramientas o reconocer peligros inminentes. La organización de estas comunidades giraba en torno a la cooperación. Bajo la dirección y guía de los sabios ancianos, los miembros del grupo trabajaban juntos, sabiendo que su éxito dependía del esfuerzo colectivo. Las dinámicas sociales estaban marcadas por la reciprocidad y el apoyo mutuo. Un sistema de trueque primitivo podía verse en acción, donde cada individuo ofrecía lo que tenía para recibir lo que necesitaba. Este intercambio no era solo material, sino también de habilidades y conocimientos. Los niños, por su parte, no eran meros observadores. Se les educaba en la práctica, acompañando a sus mayores en tareas sencillas al principio, y luego más complejas. Observaban con ojos curiosos cómo sus madres cosechaban bayas, cómo sus padres trazaban una estrategia de caza, o cómo los ancianos relataban las épicas jornadas de antaño. Así, cada niño crecía no solo en tamaño, sino en entendimiento y habilidades, preparado para asumir su rol dentro de la tribu. La estructura social paleolítica también permitía una notable flexibilidad. En tiempos de escasez o peligro, las bandas podían fusionarse temporalmente, compartiendo recursos y conocimientos. Estas alianzas temporales fortalecían los lazos entre diferentes grupos, permitiendo el intercambio cultural y genético, lo que a su vez incrementaba las posibilidades de supervivencia. Pararse a observar una banda paleolítica era ver una coreografía bien ensayada de interacciones humanas. Los roles no eran fijos, la cooperación y la adaptabilidad eran esenciales. Una mujer recolectora podía convertirse en una cazadora en tiempos de necesidad, y un joven dispuesto se podía convertir en un líder ante la mirada aprobatoria de los ancianos. La flexibilidad social permitía que estas comunidades no solo sobrevivieran, sino que también prosperaran en un mundo repleto de incertidumbres y desafíos. Los lazos familiares solían ser la base sobre la que se fundamentaba la cohesión del grupo. La pertenencia a una red de parentesco aseguraba no solo la supervivencia individual sino la perpetuación de la comunidad entera. El respeto por los ancestros y la transmisión de historias y conocimientos aseguraban que cada generación pudiera aprender de los éxitos y fracasos de las precedentes. En el crepúsculo del día, bajo el arropo de un cielo estrellado, la banda se reunía. Los rostros iluminados por la luz del fuego mostraban una mezcla de fatiga y satisfacción. Cada miembro del grupo había contribuido en mayor o menor medida a la supervivencia de todos. Los lazos de cooperación y camaradería no eran meras estrategias de supervivencia, sino que formaban la esencia de la vida paleolítica. Así, en la era del Paleolítico, esas pequeñas bandas humanas,
con su red de relaciones intrincadas y roles cuidadosamente distribuidos, mostraban una sabiduría y una complejidad que aún hoy podemos admirar y de la cual podemos aprender. Esta organización social no solo garantizó su existencia en un entorno desafiante, sino que también sentó las bases para la evolución futura de las sociedades humanas. Imaginemos por un momento que estamos junto a un pequeño grupo de cazadores y recolectores, al final de un día largo y agotador. Esta imagen, borrosa de milenios atrás, nos transporta al Paleolítico, una era que abarca aproximadamente desde 2.5 millones de años hasta alrededor de 10.000 años antes del presente. Este vasto período fue testigo de la evolución de nuestros ancestros, y con ellos, la forma en que se refugiaban del mundo que los rodeaba. En las profundidades de los bosques y en las vastas llanuras, estos grupos nómadas buscaban refugios que les ofrecieran protección tanto de los elementos como de los peligros acechantes. Uno de los primeros tipos de refugios eran las cuevas naturales. Estas formaciones geológicas, muchas veces talladas por el paso del tiempo y los elementos, se convirtieron en el primer hogar de los humanos. Dentro de una cueva, uno podía encontrar resguardo contra el frío glacial, los vientos furiosos y, lo más importante, los depredadores nocturnos. La bóveda rocosa no solo ofrecía protección física sino también un lugar donde conservar el calor al encender un fuego. Sin embargo, no todas las cuevas eran adecuadas, algunas estaban demasiado expuestas, mientras que otras podían ocultar peligros propios, como animales salvajes. En otras ocasiones, y especialmente cuando las cuevas no eran una opción, nuestros ancestros recurrían a las estructuras temporales hechas con los materiales que encontraban a su alrededor. Uno de los más comunes eran las chozas hechas de huesos de mamut y pieles de animales. Imaginen el prodigioso ingenio necesitado para levantar estos refugios. Colocando los colosales huesos de mamut en un patrón circular, cubiertos con pieles estiradas y aseguradas con tendones y fibras vegetales. Estas pieles no solo proporcionaban una barrera contra el viento y la lluvia, sino que también ayudaban a mantener el calor, creando un ambiente interno más cálido en medio de un entorno gélido. En muchos yacimientos arqueológicos, se han encontrado restos de estas chozas, con placas de pieles conservadas bajo el hielo, y elementos que apuntan a la habilidad y conocimiento detallado de la fauna local. Algunos grupos, que habitaban regiones menos favorecidas por cuevas o grandes herbívoros, se adaptaron construyendo refugios con ramas y follaje. Haciendo uso de la madera disponible en su entorno, estos cazadores y recolectores elaboraban lo que podríamos considerar grandes nidos. Ramas robustas se inclinaban unas sobre otras en forma de cúpula, reforzadas con follaje denso. Estos refugios eran más transitorios, adecuados para un estilo de vida nómada en el que los grupos se movían constantemente en búsqueda de alimentos. Por tanto, la ligereza y la facilidad de construcción eran esenciales. En las regiones más frías, donde el hielo y la nieve reinaban supremamente, se utilizaron iglús de nieve compacta y bloques de hielo, increíblemente elaborados y sorprendentemente cálidos. Estos refugios, aunque más conocidos por su uso en épocas más recientes, tienen un linaje que nos lleva de regreso a los últimos períodos del Paleolítico. Los humanos mostraban una extraordinaria adaptabilidad y creatividad para sobrevivir. Cada bloque de hielo se cortaba y colocaba meticulosamente, creando una estructura que, a pesar de estar hecha de hielo, proporcionaba una excelente protección contra las temperaturas bajo cero. Por último, en áreas fluviales o lacustres, las viviendas sobre pilotes comenzaban a surgir, señalando los primeros indicios de asentamientos más duraderos. Estas estructuras elevadas no solo protegían de la fauna terrestre, sino que también evitaban inundaciones y permitían un acceso más fácil a recursos acuáticos esenciales. A través del Paleolítico, la variedad de viviendas y refugios refleja la capacidad humana no solo de adaptarse sino también de transformar el entorno para satisfacer sus necesidades. Esta evolución nos ofrece una ventana a la mente creativa e inteligente de nuestros antepasados, cuya búsqueda incansable por refugio no solo buscaba protección física, sino también un lugar donde la comunidad y la cultura pudieran florecer. La historia de estos refugios es la historia de la resiliencia humana en su forma más elemental. Hace decenas de miles de años, en las profundidades de la historia humana, las sociedades del Paleolítico vivían una vida intrincada y mística, marcada por rituales y creencias que reflejaban una cosmovisión compleja. A través de restos arqueológicos y estudios modernos, hemos comenzado a vislumbrar las prácticas espirituales y ceremoniales de esos antiguos pobladores, cuyos ecos aún resuenan en nuestras culturas contemporáneas.
La vida en el Paleolítico no era sencilla. La supervivencia dependía en gran medida del conocimiento íntimo del entorno natural y de la cooperación dentro de la comunidad. En este contexto, los ritos y creencias asumieron un papel central, proporcionando una estructura cohesionada que enmarcaba la existencia diaria. Las cuevas, donde se han encontrado vestigios de estas sociedades, no solo eran refugios contra las inclemencias del clima, sino también santuarios donde se celebraban eventos espirituales y artísticos. Uno de los aspectos más intrigantes de estas culturas es su tratamiento de la muerte. El acto de inhumar a los muertos nos da una profundidad insospechada sobre cómo estas personas entendían la vida y la muerte. Los enterramientos encontrados en sitios como el de Sanidar en el actual Irak revelan prácticas rituales que incluyen el uso de flores y la disposición cuidadosa de los cuerpos, indicando una creencia en algún tipo de vida después de la muerte o, al menos, un respeto profundo por los difuntos. En la cueva de las Appel-aux-Saints en Francia, se descubrió el enterramiento de un hombre de Neandertal, cuidadosamente colocado en una fosa y acompañado de herramientas de piedra. Este hallazgo sugiere que incluso los neandertales tenían algún tipo de preocupación ritual por sus muertos, tal vez como una forma de asegurar su paso a una otra existencia o para mantener su memoria viva dentro de la comunidad. Las pinturas rupestres y las esculturas también sirven como testamento de las creencias paleolíticas. En lugares como Lascaux y Altamira, las paredes de las cuevas están adornadas con imágenes de animales y figuras humanas, a menudo en escenas que parecen ceremoniales o míticas. Algunas teorías sostienen que estos dibujos no eran meramente decorativos, sino que formaban parte de rituales de caza o ceremonias religiosas destinadas a invocar el favor de fuerzas sobrenaturales. Además, las estatuillas conocidas como Venus paleolíticas, encontradas en diversos lugares de Europa, probablemente desempeñaban un papel crucial en los rituales ligados a la fertilidad y la maternidad. La forma exagerada de sus características femeninas apunta a un culto a la madre tierra o a la importancia de la mujer en la perpetuación de la especie. Estas figurillas sugieren una preocupación por la continuidad de la vida, la abundancia y quizás la regeneración. El acto de decorar los cuerpos de los muertos con pigmentos y adornos también es significativo. En el sitio de Sungir, cerca de Moscú, se desenterraron los restos de 2 niños decorados con miles de cuentas de marfil y otros ornamentos. Esto no solo refleja el tiempo y el esfuerzo dedicados a preparar a los muertos, sino también un sistema de creencias en el que tales ornamentos podrían haber tenido un significado mágico o protector. Los chamanes, aquellos individuos dotados de habilidades especiales para comunicarse con el mundo espiritual, probablemente desempeñaron un papel crucial en estas sociedades. Aunque es difícil encontrar evidencia arqueológica directa de la práctica chamánica, la existencia de figuras enmascaradas y la disposición de los objetos en ciertos enterramientos sugieren la presencia de especialistas religiosos que mediaban entre el mundo humano y el espiritual. El entorno natural también era un componente vital en la espiritualidad paleolítica. Montañas, ríos, cuevas y bosques eran vistos como entidades vivas llenas de significado sagrado. Lugares como la cueva del Chauvet, donde la profundidad y las sombras parecen haber sido utilizadas deliberadamente en los rituales, indican que estos espacios naturales eran considerados umbrales hacia otras realidades, donde los humanos podían conectarse con lo divino. Incluso el uso del fuego, algo tan fundamental para la supervivencia diaria, tenía un componente ceremonial. En muchas culturas paleolíticas, las hogueras no solo ofrecían calor y comida, sino que también servían como centros para reuniones comunitarias y rituales nocturnos. El fuego era visto como una necesidad sagrada, capaz de proteger contra los peligros físicos y espirituales. Estos aspectos de la vida paleolítica nos muestran una cosmovisión donde lo humano y lo divino, lo material y lo espiritual, estaban entrelazados de una manera indisoluble. En estas sociedades antiguas, cada acto cotidiano podía tener un significado ritual y cada elemento natural podía ser un símbolo de una verdad más profunda. A través de los restos que nos han dejado, podemos vislumbrar no solo sus prácticas, sino también sus esperanzas, sus miedos y sus sueños. Durante el extenso período conocido como el Paleolítico, que abarca desde hace unos 2.6 millones de años hasta aproximadamente el 10.000 a.C., la Tierra era un lugar radicalmente diferente al que conocemos hoy. El clima y el medio ambiente fluían en ciclos glaciales e interglaciales que marcaban la vida de animales, plantas y seres humanos de formas profundas y dramáticas.
El Paleolítico se caracteriza por largos episodios de duras glaciaciones seguidos por breves interludios de relativa tibieza. Las glaciaciones de este tiempo tenían vastos mantos de hielo que cubrían enormes extensiones de América del Norte, Europa y Asia. Estos glaciares, en algunos de sus picos, podían extenderse hasta los 45 grados latitud norte, sumergiendo bajo el hielo lo que hoy conocemos como la mayor parte de Canadá y amplias regiones de Europa. Al tiempo que estos colosos de hielo se extendían, el nivel del mar bajaba considerablemente, exponiendo puentes de tierra que más tarde desaparecerían bajo el agua. En contraste, los períodos interglaciales eran momentos en que el hielo se retiraba y el clima se hacía más benigno. No obstante, aún en estos períodos templados, el clima era más frío y seco que el actual, con estaciones más extremas y abruptas transiciones. Este vaivén climático tenía efectos de gran escala en la flora y fauna del momento. El medio ambiente del Paleolítico era, por tanto, un mosaico en constante cambio. Los enormes glaciares moldeaban el suelo, creando vastas llanuras sedimentarias cuando se derretían, y formaban ríos poderosos que esculpían cañones y barrancos. Los bosques eran raros y estaban generalmente restringidos a áreas menos afectadas por el frío, mientras que la tundra y las estepas dominaban el paisaje. En términos de biodiversidad, eran tiempos desafiantes, solo las plantas y animales más resistentes lograban prosperar. En estas duras condiciones climáticas, la flora adaptada al frío era la que dominaba. Las coníferas, con su resistencia a condiciones de frío extremo, cubrían extensas áreas, principalmente en zonas no glaciadas. Otras áreas presentaban una mezcla de hierbas bajas y arbustos adaptados a vientos helados y suelos pobres. En los períodos interglaciales, algunas regiones forjaban una vegetación más diversa, aparecerían caducifolios y pastos que indicaban una mejora temporaria en las condiciones climáticas. Mérito especial merecen los animales del Paleolítico que, como los humanos, desarrollaron notables adaptaciones para sobrevivir en este cambiante tablero climático. En los páramos de la Europa glacial vagaban los mamuts lanudos, equipados con gruesos abrigos de pelo y subcutánea grasa aislante, mientras que los rinocerontes lanudos y los bisontes prehistóricos prosperaban en las tundras congeladas. Entre los depredadores, los tigres dientes de sable y los enormes osos de las cavernas merodeaban en busca de presas que escaseaban en el duro invierno. Muros de hielo y extensas estepas actuaban como barreras naturales, segmentando poblaciones y permitiendo la rápida evolución adaptativa de las especies. Pero además de los animales, es esencial no olvidar a los seres humanos que vivieron en esta época, quienes también demostraron una notable capacidad para adaptarse a las duras condiciones del Paleolítico. Los primeros homínidos, y posteriormente Homo sapiens, habitaban en entornos que requerían una constante improvisación y adaptación. Utilizaban herramientas de piedra para cazas y recolectas, las cuales varían en complejidad a lo largo de las distintas fases paleolíticas. Durante las glaciaciones, los asentamientos humanos se desarrollaban en lugares estratégicamente resguardados del frío extremo, como cuevas y refugios naturales, donde también encontraban protección ante predadores. En estos lares, el fuego no solo proporcionaba calor, sino que también permitía cocinar alimentos, prolongando el consumo y aumentando la ingesta calórica. La necesidad de alimentos ricos en nutrientes conducía a la caza mayor, una actividad peligrosa y colectiva, que a menudo desembocaba en la caza de mamuts, bisontes y otros grandes herbívoros. En esas estaciones glaciales, la supervivencia dependía de profundas relaciones sociales y un eficaz reparto de recursos, es decir, el hombre del Paleolítico no solo utilizaba todos los recursos disponibles de un animal cazado, sino que distribuía estos productos entre la comunidad para asegurar la subsistencia de todos. La cosa cambiaba durante los períodos interglaciales, en los que los patrones migratorios de los humanos variaban ampliamente, siguiendo de cerca los cambios en la distribución de animales y plantas. Con el regreso de climas más templados y húmedos, muchas sociedades volvían a un estilo de vida más seminómada, aprovechando la diversidad estacional de recursos. Pueblos como los gravetienses y los solutrenses, en Europa, utilizaron estos períodos para expandirse, desarrollando tecnologías más avanzadas, como nuevas herramientas de piedra y arte rupestre. Fruto de un contexto climatológico tan variable y severo en muchos momentos, se dibuja la imagen de sociedades humanas excepcionales en su adaptabilidad, poseedoras de un conocimiento profundo del entorno y sus cambios. Este dinamismo climático y ambiental forjó el ingenio humano para adaptarse, superarse y, en última instancia, prosperar.
En este sentido, el Paleolítico no solo es un largo período de historia de la Tierra, sino también un testamento de la tenacidad del ser humano en la constante lucha por la supervivencia y adaptación. En una época remota, de vastos bosques, extensas planicies y desafiantes montañas, los antepasados de la humanidad comenzaron a allanar un sendero que llevaría a cambios radicales. Imagine, por un momento, una comunidad de cazadores-recolectores del Paleolítico, cuyas vidas giraban en torno a la búsqueda constante de alimentos. Viajaban de un lugar a otro, siguiendo las migraciones de los animales, recogiendo frutos silvestres, raíces, y todo aquello que la generosa naturaleza les ofrecía. Las herramientas que utilizaban eran rudimentarias, hechas principalmente de piedra tallada, hueso y madera. Arcos y flechas, lanzas de punta afilada, cuchillos de pedernal, todos ellos representaban el ingenio humano, pero también las limitaciones tecnológicas de la época. Ahora imaginen a estas bandas tribales enfrentándose a cambios climáticos, como el fin de la última glaciación hace unos 10.000 años. El clima se volvió más cálido y estable, transformando vastas tierras en fértiles valles y praderas rebosantes de plantas y animales diferentes. Con el aumento en la disponibilidad de recursos, la necesidad de moverse constantemente empezó a disminuir. En este contexto, algunos de nuestros antepasados comenzaron a observar y experimentaron algo verdaderamente revolucionario: las semillas que caían al suelo podían germinar y producir nuevas plantas. Esta observación, aunque extremadamente simple en apariencia, sería el eje de una revolución sin igual. Desde la caza y la recolección, la humanidad comenzó a dar sus primeros pasos hacia la agricultura. Inicialmente, los pueblos recolectores solo sembraban algunas semillas cerca de sus campamentos temporales para garantizar fuentes de alimentos en estaciones futuras. Pero con el tiempo y el éxito acumulado, estas pequeñas parcelas comenzaron a ampliarse, transformándose en auténticos huertos y campos. La domesticación de plantas esenciales como el trigo, el maíz y el arroz marcó una pauta sin retorno. Al transformarse en agricultores, también comenzaron a domesticar animales. Lobos salvajes fueron criados selectivamente para tareas específicas, dando origen a los primeros perros domesticados que ayudarían en la caza y proporcionarían seguridad. Ovejas, cabras, vacas y cerdos, entre otros, fueron domesticados no solo por su carne, sino también por leche, lana y fuerza de trabajo. Esta nueva economía mixta de agricultura y ganadería ofreció una seguridad alimentaria sin precedentes, permitiendo a las comunidades asentarse en un lugar fijo por períodos más prolongados. Con la sedentarización vino un reordenamiento social. Las pequeñas bandas de cazadores y recolectores, que eran igualitarias y móviles, comenzaron a transformarse en aldeas y, con el tiempo, en complejas sociedades agrícolas. La propiedad de la tierra, el almacenamiento de excedentes y la necesidad de defender estos recursos crearon un nuevo sistema jerárquico. Aparecieron roles especializados: agricultores, animales, artesanos y líderes comunales que tomaban decisiones colectivas. La tecnología también avanzó. Herramientas de piedra pulida reemplazaron a las piedras talladas y se inventaron el arado y molinos para facilitar el trabajo agrícola. Estos grandes cambios no se limitaban solo a la subsistencia. La seguridad alimentaria permitió un aumento en la población y una vida más longeva, aunque también vinieron nuevos desafíos. Las enfermedades producto de una mayor densidad poblacional y el contacto cercano con animales domesticados comenzaron a hacer estragos, pero a su vez, estas comunidades desarrollaron conocimientos médicos y farmacológicos rudimentarios para hacerles frente. La sedentarización también promovió el intercambio cultural y comercial. Grupos que antes solo habrían tenido un contacto esporádico comenzaron a intercambiar no solo bienes, sino ideas y tecnologías. La organización social se volvió más compleja y diversificada. En algunas aldeas, se puede ver el surgimiento de estructuras de poder centralizadas, líderes o consejos que organizaban el trabajo agrícola, distribuían los recursos y mediaban conflictos. Las responsabilidades religiosas y espirituales empezaron a institucionalizarse, con chamanes o sacerdotes que realizaban rituales para asegurar cosechas exitosas o proteger a la comunidad de males. Esto también llevó a la construcción de los primeros monumentos religiosos, templos y lugares ceremoniales, lo que implicaba una coordinación y colaboración a gran escala. El aumento de la producción y el almacenamiento de recursos permitió a estas sociedades desarrollar otras facetas de la vida. Se construyeron viviendas más sofisticadas, desde sencillas chozas hasta casas de adobe y piedra.
La cerámica, surgida inicialmente como forma funcional de almacenamiento, evolucionó en forma y decoración para expresar aspectos culturales y artísticos. Las primeras formas de escritura también aparecerían, no solo para registrar cuentas y comercio, sino también historias y mitos, sentando las bases de la historia y la cultura escrita. Este paso monumental, la transición del Paleolítico al Neolítico, marcó el inicio de una nueva época llena de prosperidad y desafíos. El ingenio humano forjó una economía basada en la agricultura y la ganadería, y con ella vino un nuevo modo de vida que, a su manera, configuró el mundo tal como lo conocemos hoy. Las técnicas de cultivo, cría de animales, tecnologías avanzadas y sofisticadas organizaciones sociales son ahora las herencias de ese periodo seminal, un testamento del constante esfuerzo y evolución de la humanidad. En la vastedad del tiempo, hace millones de años, nuestros antepasados comenzaron un viaje extraordinario que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Este viaje, que se adentra en las brumas de la prehistoria, nos lleva al corazón de la Edad de Piedra, al periodo conocido como el Paleolítico. En esas épocas remotas, la Tierra era un mundo inhóspito, lleno de peligros y desafíos, en el que los primeros seres humanos luchaban por sobrevivir y prosperar. El Paleolítico, abarcando aproximadamente desde hace 2,5 millones de años hasta hace unos 10.000 años, se caracteriza principalmente por el uso de herramientas de piedra por parte de nuestros ancestros. Esta práctica no solo representa un avance tecnológico significativo, sino que también es un testimonio del ingenio humano y de nuestra capacidad para adaptarnos al entorno. Los primeros homínidos que habitaron la Tierra, como el Homo habilis, iniciaron este viaje con la elaboración de las herramientas más rudimentarias, mientras que sus descendientes, incluyendo al Homo erectus y finalmente al Homo sapiens, perfeccionaron estas técnicas hasta alcanzar niveles de sofisticación impresionantes. Hemos recorrido un sendero que nos ha llevado a descubrir aspectos fascinantes sobre la vida cotidiana en el Paleolítico. Desde los asentamientos temporales en cuevas y refugios al aire libre hasta la organización social de pequeñas bandas de cazadores y recolectores, cada detalle nos revela la lucha constante por la supervivencia. La caza de grandes mamíferos, la recolección de plantas silvestres y la necesidad de movilidad en busca de recursos, delinean un modo de vida que, aunque austero, estaba profundamente conectado con la naturaleza. La evolución de la dieta y las prácticas alimentarias también merece una mención. En los primeros estratos del Paleolítico, nuestros ancestros dependían en gran medida de la caza y la recolección. Sin embargo, con el transcurso de los milenios, los Homo sapiens demostraron una asombrosa flexibilidad y adaptabilidad, aprendiendo a aprovechar mejor los recursos a su alrededor. El descubrimiento del fuego marcó un hito esencial, no solo por la capacidad de cocinar alimentos y hacerlos más digeribles, sino también por la creación de un espacio seguro y cálido, donde se podía desarrollar una vida social más compleja. Así, llegamos a un aspecto fundamental y profundamente humano, la cultura y el simbolismo. Las pruebas de arte rupestre y las primeras manifestaciones del lenguaje y rituales sugieren que el Paleolítico no fue solo una época de lucha material. En las paredes de las cuevas de Lascaux y Altamira, y en las figuras esculpidas como la Venus de Willendorf, encontramos los primeros indicios de espiritualidad, abstracción y belleza. Estos logros artísticos y culturales indican una rica vida interior y comunitaria, una cualidad que nos distingue como especie. A medida que la arqueología y otras disciplinas científicas han avanzado, se han ampliado nuestros conocimientos sobre las relaciones sociales en el Paleolítico. La cooperación dentro de los grupos, la interdependencia entre individuos y el cuidado de los miembros más vulnerables muestran que, desde sus albores, la humanidad se sustentó en la empatía y el trabajo en equipo. Las evidencias de entierros y rituales funerarios tempranos sugieren una conciencia de la muerte y, posiblemente, una creencia en una vida más allá de la existencia terrenal, lo que habría tenido importantes implicaciones en la cohesión comunitaria y la identidad cultural. Finalmente, la transición hacia el Neolítico, con la revolución agrícola que transformó sociedades nómadas en asentamientos sedentarios, debe ser vista como un punto de inflexión dramático. Sin embargo, es el legado del Paleolítico el que sentó las bases para estas transformaciones. Las habilidades desarrolladas, los conocimientos acumulados y las estructuras sociales emergentes fueron el preámbulo necesario para el desarrollo posterior de la civilización. En conclusión, al cerrar este capítulo sobre el Paleolítico, debemos reconocer la inmensa influencia de este periodo en la formación de nuestra especie.
Nos ha permitido comprender la profundidad de nuestra relación con el entorno, las raíces de nuestra sociabilidad y cooperación, y el surgimiento de la creatividad y la espiritualidad. El Paleolítico, con su humildad y grandeza, nos dota de una lente a través de la cual podemos vislumbrar el espíritu indomable de la humanidad en sus primeras etapas. Este periodo no es meramente una sucesión de fechas y hallazgos arqueológicos, es el relato de nuestro origen, la historia de una especie que, desde sus inicios, mostró un potencial ilimitado para la adaptación, la innovación y la creación de significado en un mundo lleno de desafíos. En el eco de las cavernas y en las herramientas de piedra, encontramos no solo vestigios de un tiempo pasado, sino los primeros susurros del ser humano moderno, una especie cuya travesía apenas comenzaba.